Muy buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos a Mac Historias de Terror. Hoy nos adentraremos en lo que ocurre detrás de una de las obras más grandes del país. Obreros y vigilantes aseguran que, al caer la noche, la selva cobra vida y aparecen presencias que desafían toda explicación. Prepárense, porque esta noche escucharemos confesiones sobre los misterios del Tren Maya. Me llamo Manuel, soy originario de Campeche y desde hace más de 2 años trabajo en la construcción del Tren Maya, en el tramo que pasa por la selva entre Tulum y Playa del Carmen. He manejado maquinaria pesada y también me ha tocado apoyar en turnos nocturnos, cuando la obra no se puede detener por los tiempos de entrega. Nunca me consideré miedoso. La selva de noche impone, sí, pero uno se acostumbra. Los ruidos de los insectos, el canto lejano de los monos aulladores, hasta los pasos de algún venado que cruza de golpe. Todo eso lo aprendí a reconocer. Pero lo que vi y lo que vimos varios de mis compañeros no tiene explicación. Era una madrugada húmeda, de esas en que la neblina se mete entre los árboles y apenas podés ver a unos metros adelante. Me habían asignado el turno de supervisión con otros 5 muchachos. Nuestra tarea era revisar que las máquinas quedaran seguras y que no se metiera gente ajena al proyecto. Cerca de las 3 de la mañana, el ambiente estaba más silencioso de lo normal. Ni los grillos cantaban. Caminábamos con las lámparas en mano, alumbrando el terreno. De pronto Antonio, uno de los obreros, se detuvo en seco y señaló hacia el monte. ¿Vieron eso?, preguntó con voz temblorosa. Miramos todos hacia donde apuntaba. Entre los árboles se distinguían sombras enormes, alargadas, como de personas muy altas caminando despacio. Al principio pensamos que eran compañeros que habían ido a mear o algo así, pero no. Esas figuras tenían que medir más de 3 metros. La luz de nuestras lámparas apenas rozaba sus contornos. Eran como siluetas oscuras, moviéndose con calma, casi deslizándose entre los troncos. Uno de mis compañeros intentó gritarles, pero la voz se le quebró. Yo me armé de valor y grité: ¿quién anda ahí? Las figuras se detuvieron. Se quedaron quietas, como si nos estuvieran mirando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Y luego, una por una, comenzaron a caminar en dirección contraria, perdiéndose entre la neblina. Nadie se movió durante un buen rato. Cuando reaccionamos, corrimos de vuelta al campamento. El capataz se enojó al vernos tan asustados, pensando que habíamos visto animales. Pero ninguno de nosotros olvidó la altura de esas sombras. Al día siguiente, lo comentamos con otros trabajadores. Uno de ellos, un señor mayor de Quintana Roo, nos escuchó y solo dijo: «Ya los vieron, entonces, esos son los guardianes». Le preguntamos qué quería decir. El hombre explicó que en la selva todavía habitan espíritus de los antiguos mayas, protectores de la tierra. Dijo que no hacen daño, pero que se muestran para recordar que ese lugar no nos pertenece. Yo quería creer que eran cuentos, pero lo extraño es que no fuimos los únicos. En las semanas siguientes, más compañeros empezaron a reportar lo mismo. Sombras gigantes que se movían entre los árboles, siempre de madrugada, siempre en silencio. Una noche, mientras revisaba el área con 2 colegas, nos pasó algo aún más inquietante. Caminábamos junto a las vías en construcción cuando escuchamos pasos pesados detrás de nosotros. Volteamos y vimos una figura enorme parada a pocos metros. No se distinguían detalles, solo la silueta alta, con brazos largos que colgaban casi hasta las rodillas. Encendimos las lámparas directo hacia ella, pero la luz parecía atravesarla, como si no tuviera cuerpo sólido. La figura se giró lentamente y caminó hacia el monte, desapareciendo en segundos. Lo peor fue que en el suelo quedaron huellas enormes, marcadas en la tierra húmeda. Cada pisada medía casi el doble que la bota de un hombre. Nos arrodillamos a verlas, temblando. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra me obligaba a mirarlas bien, como si necesitara pruebas de que no estaba loco. Esa noche casi no dormí. Con el tiempo, aprendí que había zonas de la obra donde nadie quería quedarse solo. Los vigilantes decían que las cámaras de seguridad a veces captaban destellos extraños, como si alguien enorme pasara frente al lente, pero cuando revisaban no había nadie. Algunos trabajadores incluso dejaron el empleo. Decían que preferían perder dinero a seguir enfrentando esas madrugadas. Yo me aguanté, porque necesitaba el sueldo, pero cada vez que el capataz me asignaba turno nocturno,
Sentía un nudo en el estómago. La última vez que vi a esas figuras fue la más aterradora. Estaba solo en la retroexcavadora, nivelando un tramo. El motor hacía ruido constante, y de pronto escuché un golpe en el vidrio de la cabina, como si alguien hubiera tocado con los nudillos. Apagué la máquina y miré alrededor. No había nadie. Bajé con la lámpara en mano y ahí estaban, dos figuras altísimas, paradas al borde del monte, inmóviles, observándome. No corrí, no podía. Solo apreté la lámpara con fuerza, esperando que desaparecieran como antes. Pero esta vez dieron un paso hacia adelante, acercándose. El suelo vibró bajo sus pisadas. Sentí que me desmayaba. Cerré los ojos y empecé a rezar en voz baja lo que me vino a la mente. Cuando los abrí, ya no estaban. Solo quedaban huellas frescas en la tierra. Esa fue la última vez que acepté trabajar de noche. Pedí al capataz que me cambiara al turno de día y aunque me gané su burla, lo aceptó. Desde entonces no volví a verlos, pero sé que no fue un sueño. Lo vimos varios, y estoy seguro de que esas figuras siguen ahí, cuidando la selva, recordándonos que la tierra no se deja conquistar tan fácil. Nunca fui un hombre de supersticiones. Soy Roberto, ingeniero eléctrico de Yucatán, y toda mi vida he trabajado con cables, planos y fórmulas. Para mí, lo que no se puede medir no existe. Pero desde que participé en la construcción del Tren Maya, entendí que hay cosas que se salen de cualquier cálculo. Me asignaron al tramo cerca de Valladolid. Mi responsabilidad era instalar y revisar los sistemas de señalización y alumbrado. Durante el día el calor era insoportable, pero al caer la noche el ambiente cambiaba. La selva se llenaba de neblina, de ruidos extraños, y uno sentía que había ojos escondidos entre los árboles. Yo lo atribuía a la imaginación, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era junio, temporada de lluvias. Habíamos tenido un aguacero fuerte durante la tarde, y el aire quedó cargado de humedad. El suelo brillaba como espejo bajo las lámparas de trabajo. Teníamos que quedarnos hasta la madrugada porque uno de los sensores había fallado. No queríamos retrasar la obra. Éramos 4, yo, 2 técnicos jóvenes y un vigilante. Colocamos lámparas portátiles para alumbrar el tramo, pero la oscuridad de la selva parecía tragarse la luz. Caminábamos con botas pesadas, escuchando cómo el lodo se pegaba en cada paso. Cerca de la 1 de la mañana, el vigilante levantó la mano y dijo: «Miren eso». A lo lejos, sobre los rieles, flotaba una esfera de luz. Era del tamaño de un balón de fútbol y brillaba sin necesidad de foco o poste. Flotaba apenas a medio metro del riel, quieta, iluminando con un resplandor blanco. Debe ser un reflejo, dije, buscando sonar firme, pero la esfera comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, deslizándose sin hacer ruido. Cambió de color, de blanco a azul, luego a un tono verdoso. Los chicos se pusieron nerviosos. Uno quiso apagar las lámparas pensando que era un truco de sombras, pero al apagarlas la esfera se hizo más intensa, como si absorbiera la oscuridad. A los 50 metros se detuvo. El aire se volvió pesado como cargado de electricidad. Se nos erizó la piel y las herramientas electrónicas comenzaron a fallar. Los detectores de voltaje emitieron pitidos sin razón. La laptop portátil se congeló y luego se apagó sola. De repente, la esfera se dividió en 3 luces más pequeñas que empezaron a girar sobre los rieles como si los inspeccionaran. El vigilante sacó su celular para grabar, pero la pantalla quedó en negro, bloqueada. Yo estaba paralizado, pero mi mente intentaba encontrar una explicación. Fenómeno eléctrico, gases de la selva, fuego fatuo. Me repetía eso, pero en el fondo sabía que aquello no era normal. Una de las luces se acercó a menos de 2 metros de mí. Sentí un cosquilleo en la piel, como si me recorriera una corriente. La luz parecía tener textura. No era sólida, pero tampoco era aire. Era como humo brillante que cambiaba de forma. Y tuve la sensación de que algo me observaba desde dentro de esa esfera. Entonces, todas las luces se elevaron y se apagaron de golpe, dejando la selva en silencio absoluto. Solo escuchábamos nuestras respiraciones agitadas. Volvimos al campamento con las piernas temblando. Revisamos el equipo y descubrimos que varios sensores estaban quemados, sin razón aparente. En las cámaras de seguridad,
La grabación de esa hora aparecía distorsionada, como si alguien hubiera puesto un resplandor blanco sobre la imagen. El supervisor se rió al escucharnos. Dijo que seguramente eran luces de San Elmo, un fenómeno eléctrico por la humedad. Pero lo extraño es que, después de esa noche, otros obreros comenzaron a reportar lo mismo, esferas flotando sobre los rieles, siempre en la madrugada. Yo intenté olvidarlo, pensé que fue un caso aislado. Pero una semana después, nos tocó volver al mismo tramo. Eran las 2 de la mañana. El aire estaba más húmedo que nunca, y una neblina espesa se metía entre los árboles. Estábamos ajustando unos paneles cuando escuchamos un zumbido profundo, como un motor lejano, pero que se sentía dentro del pecho. Miramos hacia la vía, y ahí estaban otra vez, las luces. Esta vez eran 5, alineadas sobre los rieles. Brillaban más fuerte, cambiando de colores, azul, rojo, verde, y lo más inquietante fue que comenzaron a moverse hacia nosotros al mismo tiempo, como si hubieran decidido acercarse. Uno de los técnicos soltó las herramientas y salió corriendo hacia el campamento. El otro se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Yo traté de mantener la calma, pero el miedo me tenía clavado en el suelo. Las luces se detuvieron frente a nosotros. Una bajó hasta tocar el riel, y en ese instante sentimos un golpe en el aire, como un trueno sin sonido. La laptop que teníamos conectada marcó un error y luego se apagó para siempre. Me agaché a tocar el riel después de que las luces se desvanecieron. Estaba helado, como si lo hubieran metido en hielo, aunque el ambiente estaba caliente y húmedo. Esa noche casi no hablé. Nos encerramos en el campamento y nadie quiso salir hasta el amanecer. Al día siguiente, fui a hablar con un ingeniero mayor, de esos que ya han trabajado en muchos proyectos en la península. Cuando le conté lo que vimos, no se rió. Solo me dijo, esos no son fenómenos eléctricos, son los guardianes de la selva. Si se aparecen, es porque no están de acuerdo con lo que hacemos. Me quedé helado. Quise preguntarle más, pero se levantó y se fue, como si no quisiera seguir hablando. Desde entonces, nunca volví a quedarme en turnos de madrugada. Cada vez que paso por ese tramo de día, siento que los rieles guardan algo más que acero y cemento. Y aunque trato de convencerme de que lo imaginé, todavía recuerdo la sensación de ser observado por esas luces como si tuvieran ojos invisibles. No sé qué eran, no sé si eran espíritus, energía de la tierra o algo que no entendemos. Solo sé que estaban ahí, flotando sobre las vías, y que nos dejaron claro que no todo lo que brilla en la oscuridad es inofensivo. Me llamo Gerardo, soy originario de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y llevo casi 10 años trabajando como guardia de seguridad. He estado en hoteles, bodegas y hasta en un hospital, pero nunca había vivido nada como lo que me pasó durante la construcción de la estación del Tren Maya aquí en mi ciudad. El trabajo era sencillo, rondas cada 2 horas, checar que no hubiera intrusos ni robos y registrar en una libreta cualquier novedad. La estación todavía estaba a medio levantar. Estructuras de acero, columnas, montones de cemento y varilla. En el día aquello estaba lleno de ruido, máquinas y obreros, pero en la noche quedaba desierto. Solo quedábamos 2 guardias por turno, y muchas veces yo estaba solo porque al otro le daba por dormirse en la caseta. La primera vez que lo sentí fue una madrugada de septiembre. El aire estaba húmedo y el viento movía los plásticos negros que cubrían la obra. Caminaba con mi lámpara cuando, al girar una esquina, vi una sombra moverse entre las columnas. Pensé que era un colado, algún curioso o alguien buscando robar material. ¿Quién anda ahí?, grité. La sombra se detuvo, alumbré con la lámpara, pero no había nadie. Avancé unos pasos y escuché el eco de pisadas sobre el cemento húmedo. Se me erizó la piel. Seguí el sonido hasta que se apagó de golpe, como si la persona hubiera desaparecido. Me dije que era mi imaginación, que la mente juega trucos cuando uno pasa tanto tiempo en silencio. Pero las cosas no se detuvieron ahí. En las semanas siguientes empecé a escuchar golpes metálicos en plena madrugada, como si alguien martillara vigas aunque no hubiera obreros. Al revisar, no encontraba nada. Una vez, cerca de las 3, escuché claramente el sonido de una carretilla rodando sobre el suelo. Corrí para alcanzarla, pero al llegar al pasillo solo había marcas de ruedas frescas en el cemento. Lo conté a mis compañeros, pero se rieron. Dijeron que eran ruidos normales de la obra,
que con tanto metal y viento era lógico escuchar cosas raras. Yo traté de creerles hasta que lo vi. Esa noche estaba haciendo la ronda de las 2. Caminaba entre los pasillos de la estación, alumbrando cada rincón. De pronto, en el extremo opuesto, vi a un hombre alto caminando lentamente. Llevaba casco de obra y chaleco fluorescente. «Oiga», le grité, «no puede estar aquí». El hombre no respondió. Solo siguió caminando hasta doblar una esquina. Corrí tras él, pero cuando llegué al punto, el pasillo estaba vacío, ni rastro, ni huellas en el suelo. Volví a la caseta con el corazón latiendo fuerte. Revisé las cámaras de seguridad y ahí estaba, la silueta de un hombre caminando despacio. Pero lo raro es que en el monitor no se le veía rostro, solo una sombra con forma humana. Al día siguiente se lo mostré al supervisor. Él se puso serio y me dijo que no comentara nada con los ingenieros. «No necesitamos rumores de fantasmas», me advirtió. Aún así, varios obreros empezaron a decir que también habían visto algo parecido. Algunos afirmaban que al trabajar de madrugada sentían pasos detrás y que cuando volteaban, una sombra se perdía entre los andamios. La experiencia más fuerte ocurrió en octubre. Estaba lloviznando y yo hacía mi ronda con impermeable. Pasé por el área de los baños portátiles y escuché un susurro, como alguien rezando bajito. Me acerqué con cautela, pensando que un trabajador se había quedado dormido ahí. Abrí la puerta de golpe y estaba vacía. Cuando me di la vuelta, lo vi. Un hombre parado entre dos columnas, mirándome fijamente. Tenía casco y chaleco, pero su rostro estaba borroso, como cubierto de niebla. Di un paso hacia él y en ese instante desapareció frente a mis ojos. Sentí un frío en el pecho y me costó recuperar el aliento. Regresé corriendo a la caseta. Desde entonces, cada madrugada veía algo, sombras, destellos de luz entre las estructuras, incluso escuchaba voces que parecían llamarme por mi nombre. Gerardo, Gerardo, como un eco dentro de la cabeza. Un día, hablando con un obrero viejo, me confesó que no era el único. «Esos son espíritus», me dijo. «Dicen que aquí había antiguas construcciones mayas que movieron piedras sagradas. Los que trabajamos en estas tierras sabemos que si molestas a los guardianes, ellos se dejan ver». Yo quería reírme, pero recordaba demasiado bien lo que había visto. La última noche que trabajé allí ocurrió lo peor. Eran casi las 3. Hacía viento y las lonas del material se agitaban con fuerza. Caminaba por el pasillo principal cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré con la lámpara y no había nadie. De repente, las luces de toda la obra se apagaron al mismo tiempo. Quedé en la oscuridad total. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Y entonces, frente a mí, apareció una figura oscura, más alta que un hombre, sin rostro, con brazos largos que colgaban a los lados. No podía moverme. La figura dio un paso hacia adelante y escuché el crujir del cemento bajo sus pies. Mi lámpara se apagó sola, aunque tenía baterías nuevas. No sé cuánto tiempo pasó. Cerré los ojos, rezando, y cuando los abrí, la figura había desaparecido. Las luces de la obra volvieron poco a poco. Esa misma semana pedí mi cambio. No volví a hacer guardias en esa estación. Hasta hoy, cuando paso por ahí y veo el edificio terminado, siento un escalofrío, porque sé que dentro de esas paredes todavía caminan esas figuras, recordando que ese terreno no nos pertenece. Nunca me imaginé que una máquina pudiera reaccionar como si también tuviera miedo, pero aquella madrugada, en medio de la selva campechana, entendí que hasta el hierro y el motor pueden negarse a seguir cuando se topan con algo que no es de este mundo. Me llamo Efraín, tengo 38 años y desde los 18 me dedico a manejar maquinaria pesada. He trabajado en carreteras, en minas y hasta en obras cerca de plataformas petroleras, pero lo que viví en el tramo del Tren Maya, cerca de Escárcega, me sigue persiguiendo hasta hoy. La rutina de una noche sofocante. Esa semana nos habían asignado turnos nocturnos porque el calor del día hacía imposible avanzar. El aire era espeso, lleno de humedad, y los mosquitos se metían hasta bajo la ropa a pesar del repelente. La obra estaba llena de estructuras a medio levantar, rieles recién colocados, montículos de grava, lonas negras cubriendo material. Durante el día aquello era un hervidero de gente.
pero de noche quedábamos apenas unos cuantos operadores. Esa madrugada me tocó nivelar el terreno con la retroexcavadora. Encendí el motor y sentí ese rugido familiar que me daba seguridad. Coloqué los faros para iluminar el frente y avancé con calma, moviendo la pala de un lado a otro. La tierra estaba húmeda por la lluvia y cada empujón levantaba un olor fuerte a barro. Los primeros minutos fueron normales. A lo lejos se escuchaban todavía voces de otros compañeros, pero poco a poco el silencio fue ganando terreno. La selva comenzó a tragarse cada sonido hasta que quedé solo con el ruido de la máquina. El silencio extraño, no sé cómo explicarlo, pero la selva nunca está callada. Siempre hay grillos, aves nocturnas o el crujido de ramas. Esa vez, en cambio, no había nada, ni un zumbido, ni un croar, nada, solo el motor y mi respiración, y ese vacío me puso nervioso. De pronto, los focos de la máquina iluminaron algo más adelante. En medio de la vía, de pie, estaba una figura. Al principio pensé que era un compañero, quizá un vigilante rezagado. Era alta, muy delgada, inmóvil. Toqué el claxon para que se apartara. El sonido rebotó contra los árboles, pero la figura no reaccionó. Seguí avanzando un poco más, y entonces ocurrió lo imposible. La retroexcavadora, que venía trabajando sin problemas, se apagó sola. El motor murió de golpe, los focos se extinguieron, y me quedé en completa oscuridad frente a esa silueta inmóvil. Intentos desesperados, giré la llave varias veces, nada. Ni un clic, ni un intento de arranque. El tablero estaba muerto. El combustible lleno, la batería nueva, y aún así no respondía. Tomé mi linterna y bajé de la máquina. La humedad me golpeó de inmediato y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté hacia la figura y me quedé helado. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca solo había un vacío oscuro. ¿Quién anda ahí?, alcancé a decir con la voz quebrada. La figura dio un paso hacia adelante. El suelo crujió bajo sus pies, aunque no se escuchaba respiración ni el movimiento de ropa. Otro paso más, lento, decidido. Retrocedí hasta sentir el metal de la máquina contra mi espalda. El murmullo de voces. Entonces lo escuché, un murmullo que no venía de la figura, sino de todo alrededor. Eran voces mezcladas, como si decenas de personas hablaran a la vez en un idioma antiguo. No eran palabras que entendiera, pero me atravesaban los oídos y me retumbaban en el pecho. La figura seguía avanzando. Subí de un salto a la cabina y giré la llave con desesperación. Esta vez el motor rugió de inmediato como si nunca se hubiera apagado. Los faros se encendieron de golpe y apuntaron al frente. La figura ya no estaba. Las huellas imposibles. Me quedé temblando, con las manos apretadas al volante. Quería convencerme de que había sido una alucinación. Pero cuando bajé a revisar, vi huellas frescas en la tierra húmeda. Eran enormes, mucho más largas que mis botas, y se perdían entre la maleza de la selva. Toqué una de ellas con la mano. El barro estaba todavía removido, como si alguien realmente hubiera caminado ahí segundos antes. Regresé al campamento casi corriendo. Esa noche apenas pude dormir. La burla y la advertencia. Al día siguiente lo conté a mis compañeros. Algunos se rieron, diciendo que seguro me había quedado dormido y lo soñé. Pero un viejo operador, don Pascual, me escuchó serio. Eso que viste, me dijo, no es nuevo. A varios nos ha pasado. Cuando la selva no quiere que avances, la máquina se apaga. Me quedé helado. Pregunté si sabía qué eran esas figuras. Bajó la voz y respondió: son guardianes, espíritus antiguos. Aparecen para recordarnos que el tren no es bienvenido en todos lados. El segundo encuentro. Intenté convencerme de que había sido un episodio único, pero una semana después, mientras trabajaba de nuevo de madrugada, lo viví otra vez. Estaba moviendo tierra cerca de un pequeño puente. De repente, el motor comenzó a bajarse de revoluciones, como si alguien lo estuviera ahogando. Giré los controles y nada respondía. La retroexcavadora se detuvo justo frente a los rieles, y ahí, otra vez, apareció la figura. Esta vez eran dos, paradas juntas, inmóviles, como esperándome. El tablero de la máquina parpadeaba, y todos los indicadores se volvieron locos. Temperatura al máximo, presión en cero, alarmas que sonaban y se apagaban. Sentí que me desmayaba. Cerré los ojos y recé lo primero que me vino a la mente.
Cuando los abrí, las figuras ya no estaban y el motor arrancó solo, como si nada hubiera pasado. Las secuelas: después de esa segunda vez, no volví a trabajar de noche. Pedí el cambio a turno diurno y aunque me bajaron horas extras, acepté sin protestar. Lo más extraño es que desde entonces, cada vez que escucho el motor de una retroexcavadora apagarse de golpe, aunque esté lejos, se me eriza la piel. Es como si aquel recuerdo hubiera quedado grabado en mi cuerpo. Sé que muchos no me van a creer. Dirán que estaba cansado, que fue sugestión, pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Y sé que esas figuras siguen ahí, en la selva, esperando. Y así llegamos al final de este episodio. Lo que escuchamos nos recuerda que la selva nunca está vacía y que a veces los que trabajan en ella son testigos de cosas que no todos se atreven a contar. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden suscribirse, dejar su comentario y compartir este video. Buenas noches, audiencia, y recuerden, el miedo también viaja en cada tramo del camino.